Ay, aquí otra vez Peter Universe tratando de hacer otra vez esta noche. Ya estoy aburrido incluso de esto. Ya ni siquiera me despido, bye. Nos vamos en un momento. Este es como el sexto intento. Silenciamos la llama. Vamos a seguir un consejo de un suscriptor que me dejaron en los comentarios. Voy a ir cada 4 segundos a las cámaras. Tampoco voy a estar mucho tiempo ahí. Voy a revisar los flashecitos nada más. Nada más para revisar a Foxy y a los de que están en el escenario todavía. Los de que aparezcan aquí, les voy a cerrar la puerta aquí directamente. Nada más cuando los vea con el flash. Ya más voy a darle este botón porque Bonnie sigue ahí. La que puede venir es chica. Ok, hora de alarmarse. No, nada de alarmarse. Esa es mi debilidad en las otras noches y videos. Entro en pánico porque se mueven. Aquí no le daría miedo a animatrónicos que se mueven por la noche con la única misión de matarte. Claro, ¿a quién no? Así que debemos hacer esta estrategia. He visto guías, he visto papeles. He visto guías, he visto directos, he visto muchas cosas para ver cómo pasarme esta noche. Y pues tengo otra memoria guardada para poder probar mis técnicas. Y logré pasarme la noche. No sé por qué no lo grabé, pero logré pasarme la noche. Y de hecho vamos mejor que esa noche en la que sí me lo pasé. Hay que revisar a Freddy porque al parecer Freddy funciona como todos juntos. Tenemos que revisarlo para que no se vaya del escenario como Foxy. Pero la diferencia es que Foxy viene directo a atacarnos y Freddy pasa por las cámaras primero antes de atacarnos. Así que tal vez sí lo logremos. Tengo más esperanza. Hola Foxy. Todavía no vienen. Chica está aquí al lado ya. Todavía no se mueve chica. Ni Bonnie llega aquí. A ver, cerramos cámaras. No hay que pasar tanto tiempo en cámaras. Apágate luz. Ven, así hay que hacerle. Bonnie todavía no viene. Espera, no está en el armario, ¿verdad? Sí, está en el armario. Si chica no se va rápido, nos va a estar consumiendo mucha energía. Mantener la puerta cerrada. Cierro esta por miedo a Bonnie. Puedo abrir. Voy a estar más pendiente aquí a la puerta de Bonnie, porque como les dije, no entiendo cómo funcionan las físicas. Ya está aquí. No está aquí. Se regresa al pasillo, menos mal. Ok, 62 de batería, 2 de la mañana. Vamos mejor que otras noches, por lo menos. Está aquí al lado Bonnie. Cierro la puerta. Vamos bien. Vamos bien hasta ahora. Si se pasa a las 3 de la mañana sería súper feliz. Chica está en la cocina. Bonnie sigue aquí con nosotros. Por favor, que se pase a las 3 de la mañana y vivo. Vivo si se pasa a las 3 de la mañana. Voy a vivir si se pasa a las 3. Es que este juego es suerte. Un poco suerte y un poquito habilidad. Ve, si Freddy nos voltea a ver es que ya se quería ir y lo cachamos. Lo cachamos con las manos en la masa. Ok, 3 de la mañana, 46 de energía. Vamos bien. Si Bonnie no se va, tal vez vayamos un poquito muy mal. Chica sigue en la cocina.
Bonnie sigue aquí. Solo tengo que estar visitando a Freddy y a Foxy. Cada vez que se ríe Freddy es que se está moviendo. Bonnie sigue aquí. Bonnie sigue aquí. ¡No! Descuidé a Freddy. Ya se está moviendo hacia mí. Bueno, ya nada más tengo que abrir las cámaras para vigilar a Foxy. Así que ni tan mal. No, si va Bonnie. Bonnie, ya vete, por favor. Me van a matar por culpa de Bonnie. Tal vez no lo logremos por culpa de Bonnie. Imposible que me ataque. Ni siquiera Freddy. Chica está allí. Freddy está en los baños. Ven. A ver. Foxy sigue aquí. Escucho pasos. Bonnie se metió al armario, hay que tener cuidado con esta luz. Escucho todavía más pasos. Cierra esta puerta. Más que nada porque Freddy viene de aquel lado. Estoy escuchando muchos pasos. Es que mejor prevenir que lamentar. No sé yo si todavía lo vamos a poder hacer. Freddy sigue en el baño. Lo vi por un segundo. Cerramos cámaras. 10%. Si se cambia a las 5, hay una posibilidad. Una posibilidad pequeña. Ya está en la cocina. Ya son las 5 de la mañana. Tal vez si lo logremos. Fox está a punto de venir porque lo descuidé. Freddy supone que está en la cocina, ¿no? Sí, está en la cocina. Cerramos cámaras. Chica está aquí al lado. Puede que lo logremos. Tengo a los... Bueno, estoy bien. Puede que lo logremos. Puede que lo logremos en lo que Bonnie. Freddy se tarda en llegar. Y lo que se tarda en cantar y lo que se tarda en matarme. Que eso ya no es tanto. Así que recemos porque se pueda. Por favor, Freddy, déjame vivir. No seas malo conmigo, Freddy. Por favor, déjame vivir. No, Freddy, no. Tárdate, Freddy, por favor. Por favor. 5 de la mañana. No. Segundo intento. Vamos a seguir la misma técnica. Todavía no se mueve nadie, así que tampoco voy a desperdiciar tanta energía con los flashes. Eso me pasa por hablar. ¿Alguien sabe cómo apagar el ventilador? Porque me está consumiendo energía aunque yo esté aquí en la oficina. Lo cual no me gusta. Ya que me consume muchísima energía. La chica ya se movió. ¿Para qué reviso esa luz? La chica viene del otro lado. Ok. Vamos bien. Es que lo que me hace gastar mucha energía son Chica y Bonnie, ya que se quedan aquí mucho tiempo. Freddy ya se quería ir, vean. Ya se quería ir. Y lo caché. Con las manos en la masa. No está aquí.
Seguimos. Nadie se mueve todavía. A ver, flashes. Aquí siguen ellos. Todavía no se asoman aquí Bonnie ni chica. Es que vamos a estar tranquilos por la oficina. 1 de la mañana. Así ya. Nada más 2 cámaras. Si al caso vienen las 4, que están aquí abajo las 2. Y ya. Nada más eso. Escucho pasos. Aquí está chica. Bonnie está en el armario, así que tengo que tener cuidado. No les digo. Si no lo llego a ver en el armario, me muero. Todavía no se mueven ellos. Bonnie sigue aquí. Chica no ataca. Freddy y Fox siguen aquí. Bonnie ya se fue. Está aquí en... Chica está por atacar. Así que nada más voy a revisar esto. Y ya. Escucho como que voces con chica. Vamos mal. Vamos mal. Bueno, ya no tan mal. Sí, vamos mal. 2 de la mañana. 67 de energía. Tal vez no se pueda. No voy a gastar demasiada energía. Foxy ya abrió. Freddy menos mal sigue ahí. Chica, vete, por favor. Te lo suplico. Bonnie ya se metió al armario. Se metió al baño. Chica, vete al baño tú. ¿Ya te fuiste, chica? No, no se fue. Ya lo caché otra vez, ya se quería ir. Bonnie salió del closet. Vamos mal. Vamos medianamente mal y medianamente bien. Por la culpa de chica, de que siga aquí. Más que nada por su culpa. Ya que no se quiere ir. Chica, ya vete. No sé yo. Tal vez si chica se fuera por fin. Ya lleva 1 hora parada ahí literalmente. Ahorita literalmente. No son horas del juego. 3 de la mañana. Si chica se va, hay una posibilidad de que lo logremos. Pero creo que no se quiere ir. ¿Ya se fue? No. Bonnie está en el armario. Se fue por fin. Menos mal que escucho los pasos. Menos mal que escucho los pasos de los animatrónicos. Ahora va a estar otra hora aquí el Bonnie. Por lo menos Freddy sigue en el escenario. Vamos mal. Otra vez vamos muy mal. Si Bonnie no se va, tal vez no lo logremos. No, ¿qué digo? Tal vez no lo vamos a lograr otra vez. Vamos, que sería una super sorpresa si lo llego a lograr. Porque pues, no lo creo. Con el Bonnie aquí molestando, no creo que lo logremos. Foxy está a punto de atacar porque lo descuidé otra vez. Se fue Bonnie. Tal vez. Tal vez. Chica está en la cocina. Bueno, no sé dónde está unas. Sí, ni siquiera a ver.
Y Bonnie no está aquí atrás del escenario. Está muy lejos Bonnie. Así que por los flashes no me debo de preocupar por un momento. Vamos. No. No inventes, ya se movió Freddy. No. No puede ser. ¿Por qué te burlas de mí? Ya no le voy a prestar atención a Freddy. Ya nada más voy a ver a Foxy. Bueno, ya ni debería ver a nadie. Podría quedarme aquí en la oficina. Vamos a intentarlo. Técnica arriesgadísima. Pero vamos a ver qué sucede. Los voy a abrir de vez en cuando. Solamente para ver si Foxy sigue ahí. Bonnie se fue. Se está regresando en el pasillo. Y Chica está en el pasillo. Freddy sigue aquí. No sé yo. Tengo a Bonnie aquí al lado. 3 de energía. Me da miedo. Pero dejemos que la suerte se apiade de mí. Por favor, suerte. Sé buena conmigo. Por favor. Déjame vivir, suerte. Freddy estaba muy lejos. Así que tal vez lo logremos esta vez. Así que recemos. ¿Se va a poder? No se va a poder. Otra grabación estropeada. Freddy lo decidirá todo. Otra grabación estropeada. Fox sigue aquí. Nadie está aquí en las puertas. Chica está aquí. Espera. No, se cortó la grabación. No me lo puedo creer. Bueno, se los resumo rápido. He estado empleando varias técnicas diferentes que he visto y me está funcionando, la verdad. Llevo 26 de energía a las 4 de la mañana. Así que ha habido algunos ataques de Foxy, de Chica y Bonnie. Freddy ya está en la sala de comer. Así que vamos, ¿cómo termina esto? Yo quiero saber, ustedes saben, que bien. Así que sigamos. Bonnie está aquí. Lo sé porque lo vi en el armario antes. Sigue aquí. Freddy ya está en los baños. Así que tampoco va a preocupar mucho. Menos mal que Bonnie se fue. Si no estaría en un grave problema. Bonnie está aquí. Freddy sigue en los baños. Chica sigue aquí. Ok. Si se cambia a las 4 de la mañana, digo a las 5, se puede. Se puede si se cambia a las 5. Y si Chica se va, creo que vamos a poder. Regresó de inmediato. Ok, Freddy ya está en la cocina. Cada vez que se ríe va a haber un tiempo. Ok. Se puede. Se puede. No sé. Con un poco de suerte. Chica sigue aquí. Sí se va a poder. Apiádate de mi alma. Apiédense de mi alma, animatrónicos.
Apiádense de mí. Por favor, se los ruego. Yo creo que tal vez sí se va a poder. Escucho pasos, sigo escuchando pasos. Así que no debería preocuparme tanto. Chica se fue a la cocina. Por favor, Freddy. Por favor, Freddy. Por favor, Freddy. Déjame en paz, Freddy. Vamos. ¡Sí! 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 4 noches en Freddy's. ¡Sí! ¡Sí! Sobrevive la 4ª noche. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí! Mejor ya ni digamos el infierno que va a ser la 5ª noche. Así que aquí me despido de ustedes. Espero que les haya gustado. Perdón por el pequeño corte que se hizo por ahí. Fue un error de la capturadora. Pero no pienso volver a repetir este infierno. Así que por favor suscríbanse, denle like y nos vemos en otra. Adiós.